Hola, hola, que el Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas, bienvenidos a nuestra plataforma virtual de Facebook. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de poder tener este tiempo para poder exponer su palabra. Yo estoy muy contento, amén, porque el Señor ha sido bueno con nosotros, dándonos este privilegio de poder llegar hasta sus hogares y poder transmitir el mensaje del Señor. Entonces, yo le voy a pedir que me ayude a orar así rapidito, hermano, porque el tiempo, la hora que tenemos para poder exponer este tema pasa de rapidito. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por el privilegio que nos das en esta hora de poder representar tu palabra a tu pueblo, poder enseñar, Señor, para que se cumpla tu palabra que dice que podemos adquirir sabiduría a través de ese conocimiento. Y en el nombre de Jesús, danos entendimiento, una mente espiritual para poder recibir las cosas, las ideas, los ejemplos, toda la sabiduría, el entendimiento de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, por favor, danos esa palabra revelada que la necesitamos para poder crecer en nuestro ser interior. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, anteriormente estuvimos ya 2 semanas anteriores, 2 o 3 semanas por ahí. Ahí va a ver usted a la página que dimos apertura hace un tiempo atrás acerca de los acontecimientos del tiempo, basándonos aquí en la Biblia, en el Salmo 92, que habla acerca de enseñar, el Señor, enséñanos de tal manera a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría, o que traigamos al corazón sabiduría. Otras versiones habla acerca de para que penetre la sabiduría en nuestro corazón. Entonces debemos adquirir y aprender ese conocimiento de los tiempos, así de esta manera podamos nosotros alcanzar sabiduría en nuestro corazón. Entonces, hermanos, hay una de las cosas que a mí me asombran, porque yo enseñándole a otro grupo de padres de familia que están liderando sus casas, yo he tomado como base una serie de temas también que hemos tomado, que hablando acerca de la locura en el hogar. Y hay un texto que me asombró mucho, porque dice que en el corazón de las personas, en el corazón del hombre hay locura todos los días, dice. Entonces, eso lo lleva a actuar de manera impulsiva, irracional, incomprensible, violenta. Pero entonces nosotros, cuando adquirimos, hermano, la sabiduría, como que eso batalla contra la locura que hay en el corazón del hombre. Por eso es muy importante que aprendamos a contar sabiduría, pero esto habla acerca de toda la existencia del ser humano, de toda la existencia. Y ya vimos anteriormente que el origen de nosotros, de nuestra existencia como hijos de Dios, no se dio en la tierra, se dio en el cielo. Entonces tenemos que retroceder todo, hermano, todo lo que ha pasado anteriormente, incluso hablar hasta de la eternidad, lo cual ya lo hicimos y lo explicamos poco, porque en lo que alcanzamos a entender, ¿verdad, hermano? Porque es un tema vasto y nuestra mente se limita. Incluso el diccionario, cuando habla de la eternidad, lo da a conocer como un punto donde la mente, donde la mente se envanece, o sea, ya no puede analizar muchas cosas más allá, solamente las que nos deja lo que nos da la Escritura, nos habla acerca de la eternidad, pero son cosas también tremendas, hermano, y poderosas. Entonces, en el Salmo 90 debemos aprender a contar nuestros días de existencia, pues. Entonces, no habla solo de la tierra, sino en toda nuestra existencia. Entonces, por eso estábamos hablando acerca de los acontecimientos de la tierra, los acontecimientos de los tiempos. Y entonces, para eso mostramos una línea de tiempo que habla acerca de ello. Solo rapidito se lo voy a dar a conocer, hermano, porque ya el tiempo nos va avanzando. Entonces, acerca del inicio, ¿verdad? ¿Qué pasó antes del huerto? De la vida en el huerto, qué pasará después de la tribulación del milenio, qué pasa después del milenio. Viene un periodo que se llama
el fin de los tiempos y luego de la eternidad y antes del periodo en el huerto. Estamos hablando del tiempo creacional, todo lo que Dios creó en el tiempo que lo creó, y antes de eso está la eternidad. Entonces, desde eternidad hasta eternidad, y la Biblia habla que muchas son las salidas del Señor, desde la eternidad hasta la eternidad, o sea que Él incursionaba en el tiempo, puede entrar a esa dimensión llamada eternidad, o podía salir a esa dimensión y también entrar muchas veces. Entonces, el tema de hoy, solo se lo puse ahí para la foto rapidito, hermano, porque la verdad ya no tenemos tiempo para explicarlo todo, ya lo hemos explicado. Si usted tiene, si quiere saber más, vaya a las prédicas anteriores para que podamos entender más de lo que estamos hablando. Entonces, ahora, el tiempo creacional en la tierra, el tiempo creacional en la tierra, ese va a ser nuestro tema de hoy. Del tiempo creacional en la tierra. Entonces, Génesis 1:1, la versión al día. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Mire cómo es esto. Esta versión al día la puse porque dando a conocer de que Dios lleva el primado en todo, ¿verdad? Y me gusta mucho por ello. Pero mire cómo dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces, hemos hablado, lo he explicado anteriormente acerca de los cielos. Cuando Dios creó los cielos, dice que creó un ser elevado, firmamento. La semana pasada estuvimos hablando de esto. Es algo, el arco alude también al arco invisible que se mueve en las nubes. Es un cuerpo como éter, más alto, quiere decir más alto, donde giran los cuerpos celestes, el aire, también las estrellas, las nubes, todo eso. Y la tierra se traduce como Eretz, que quiere decir ser firme. Usted puede leer muchas más, ahí está el numeral y todo eso para estudiar más acerca de ello. Pero miren, entonces, lo he puesto de esta manera para que lo podamos entender. Primero Dios creó el mundo celestial, espiritual, lo que no se ve. Entonces, luego Dios creó. Gracias, hermano. Entonces, primero Dios creó el mundo espiritual, celestial, y luego Dios creó la tierra. Entonces, en el mundo espiritual, ahí tuvieron sus apariciones las creaciones espirituales. Incluso nosotros tuvimos nuestra aparición. ¿Por qué? Ahí tuvimos nuestro nacimiento espiritual nosotros. Entonces, y ahí vivimos en espíritu. Ahí vivimos en espíritu también. Entonces, en lo celestial. Y también está, luego de ello, empezó a crear Dios la tierra, lo visible. Luego de crear el mundo celestial invisible, empezó a crearlo el mundo terrenal. Y aquí aparecen las creaciones. Aquí las creaciones, perdón, ya no le puse aquí, mire, aquí ya no quería decir espirituales, sino creaciones terrenales. Todo lo terrenal que Dios creó. Entonces, pero mire lo que dice la Biblia acerca de ello, en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo, dice, enfoquémonos en esta parte. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, sino entonces podemos explicarlo, interpretarlo de esta manera. Lo que se ve, te lo voy a explicar acá, lo que se ve, creaciones terrenales, visuales, terrenales, todo ello, fueron hechos tuvieron su origen acá, hermano. Mire, yo estudiando acerca de esos temas, yo me asombraba acerca de muchas cosas sorprendentes que es muy difícil poderlas explicar con nuestras palabras. Pero mire, hay muchas cosas que nos dan entendimiento del origen de la tierra. Mire, de lo que se ve fue hecho de lo que no se ve.
Entonces, para poder entrar a este tema así profundamente, tenemos que entender un principio que habla la Biblia. En Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. El principio es, todo lo que Dios hace es bueno, es bueno. Y Dios, cuando usted ve Génesis 1, Dios como que supervisaba la obra y decía, es bueno, es bueno, es bueno en gran manera, es bueno. Entonces, porque de la boca de Dios, hermano, no puede salir cosa incorruptible. ¿Acaso dice la Biblia que puede salir de una misma fuente, puede salir agua dulce y agua amarga? No. Entonces, de la voz de Dios, de la boca de Dios, por la palabra de Dios, todo lo que fue hecho bueno. Entonces, ¿qué pasa aquí en Génesis, en el Génesis de la tierra, en el principio de la tierra? Porque cuando dice en el Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía. Ya vimos primero Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, los cielos, las estrellas, las nubes, todo el espacio, los cuerpos celestes. Pero en el Génesis 2 dice, y también habla de la tierra, que fue un firmamento, un lugar ya seco, estable. Pero en el Génesis 2, cuando dice que la tierra ya estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando miramos la palabra desolada, es la palabra hebrea 84:14, que es tohu. Significa, hermano, dejar desolado. O sea que como que estuvo bien, pero como que algo aconteció de que causó que se quedara sola, se quedara deshabitada. Entonces, la palabra tohu o desolada acá, desordenada, quiere decir dejar desolado. O sea que sacaron algo que ahí había y quedó entonces la tierra desolada y desordenada. Dice también, mire, póngale atención a esto para que pueda entender los otros textos que vienen después. Dejar desolado, pero también quiere decir desierto. O sea que la tierra quedó como un desierto completo. Figurativamente, cosa que no vale, quiere decir en vano, también soledad, vanidad, asolamiento, destrucción. O sea que lo que pasó en la tierra, que por qué estaba desordenada, fue porque hubo una destrucción. Usted ha visto, hermano, tal vez imágenes del tiempo de las guerras, cuando tiraban las bombas y habían tiempos de guerra, hermano, los edificios destruidos, colapsados, derribados, hermanos, ciudades completas abandonadas, porque ahí no se podía habitar. ¿Por qué? Porque había pasado algo que había impactado, había destruido completamente la ciudad. O sea que en ese momento quedó como que la tierra quedó vacía o inhabitable, pues. Nadie la podía habitar por la condición en la cual estaba la tierra. Y luego dice que quedó, desordenada y luego vacía. Entonces, o desordenada y vacía. Y vacía es vacuidad. Y esta palabra vacuidad es la palabra, H0922, que es bohu, que es vacuidad. O sea que como que había algo y lo evacuaron, lo sacaron de ahí. Lo sacaron de la tierra, lo quitaron, hermano. Dice, ruina indistinguible. O sea que ya no se identificaba lo que era al principio. Por eso cuando Dios creó la tierra en el Génesis 1, la creó ordenada, la creó firme, la creó un lugar habitable. Y es más, estuvo habitada. Mire lo que le estoy diciendo, y yo sé que tal vez algunos me pueden tildar de cosas que estoy hablando aquí, cosas tremendas, ¿verdad? O me pueden juzgar por lo que estoy hablando, pero es lo que yo puedo entender aquí en la palabra, no sé usted. Pero si esto dice que fue desolado, ¿qué quiere decir? Si Dios lo creó vacío, entonces ¿cómo podía ser desolada? Ya estaba ocupada, pero fue desolada. ¿Y cómo fue evacuada? ¿A quién se evacuó en ese momento? ¿A quiénes se evacuó? ¿Qué creaciones habitaron en la tierra que se tuvieron que evacuar de ahí porque llegó una catástrofe?
¿Acaso no es lo que va a pasar ahorita en el final de los tiempos, pues, hermano? De que el Señor va a evacuar a la iglesia acá porque viene un juicio a la tierra. Y no lo que no dice la Biblia, pues, de que lo que ve fue hecho, lo que no se ve, y lo que ya fue, será, es y será. No es lo que el Señor está haciendo. Por ejemplo, cuando se muere alguien, dice la Biblia que no nadie entiende, pero cuando el justo muere de la angustia es librado, es evacuado, es quitado, porque lo que viene es tremendo. Por eso dice el Señor, bueno, me voy a llevar a este, pues, aunque sea por la vía de la muerte, me lo voy a llevar. Y se lo quita de la tierra, lo quita del mal. Y también a la iglesia dice, yo te libraré de la hora de la prueba que viene para probar al mundo. Lo evacúan de la iglesia, de la tierra. ¿Por qué? Porque viene una tribulación que nunca ha habido como en toda la historia de la creación. Nunca ha habido tal tribulación como la que vendrá, dice la Biblia, hermano. Entonces nos evacúan. Pero esto también tuvo acontecimiento en el principio del Génesis, o en el Génesis de la tierra. Pero le pongo acá, mire, en el principio de la tierra. Cuando Dios la creó ordenada, la creó un lugar firme, creó los cielos también ordenados, los astros, las estrellas, todo lo creó en el Génesis 1:1. Pero en el Génesis 1:2, algo aconteció ahí, entre medio de los dos, que quedó la tierra desordenada, entre medio del Génesis 1 y 2, como en el Génesis 1.5, pues 1.5, pues, para podernos entender, ¿verdad? En medio del 1 y el 2, algo aconteció, que dejó la tierra en un caos, desolada, evacuada. Entonces las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y aquí habla de tinieblas ya, mire, hermano. Y entonces, ¿dónde se originaron? ¿Por qué se originaron? Ahorita lo vamos a aprender. Solo que el tiempo vuela y si yo no vuelo también, me quedo. Mire, Génesis 45:18. Perdón, Isaías 45:18. Porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra. Yo le voy a confirmar ahorita que cuando Dios creó la tierra, también la creó habitada. Aquí está la Biblia, mire. El Señor que creó los cielos, Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado. Mire, ya vio. No la hizo un lugar desolado. ¿Pero por qué estaba desolada entonces? Dios creó la tierra, pero no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Y ese es un principio, hermano. Dios cuando hace algo, no lo hace para dejarlo ahí a la deriva. Mire, hermano, el espacio, los desiertos que Dios creó acá en la tierra, ellos no fueron creados de esa manera, sino que aconteció algo que causó, como tipos o figuras de juicios que pasaron en esos lugares. Que causa que incluso la tierra y esa parte de la tierra quede como estéril, sin dar ya más hierba, sin nada. Y no dice la Biblia que eso es lo que va a pasar, pues, hermano, que en el antiguo, cuando viene la tribulación, el juicio o el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, que los que no suban a adorar a Jerusalén al Rey, que hablando de nuestro Señor Jesucristo, no les enviará la lluvia. O sea, ¿por qué? Porque van a estar bajo juicio de desobediencia, de que no adoran al Señor. Entonces, esos lugares remotos, esos lugares espantosos que existen en la tierra, no los creó Dios así. No los creó Dios así, pero existen porque están como en una especie de bajo juicio. Ahora, los planetas que nosotros conocemos, hermano, por ejemplo, la luna, hermano, mire la luna, cuando la ven ahí en imágenes, se asombran la nada, porque dicen, no lo pueden entender, que cómo es que existen cráteres ahí tan inmensos, grandes, ¿qué es lo que pasó? Dicen. Y que como un juicio, como que caeron en todo, hermano, el espacio, planetas desolados, fríos. Hay planetas de que no se puede habitar porque son demasiado fríos. Y hay planetas de que no se pueden habitar porque son demasiado calientes. Y hay planetas donde como que están aún bajo juicio porque hay remolinos, vientos, una atmósfera donde no se puede respirar, hermano.
Pero ¿qué pasó ahí? Entonces Dios cuando creó eso, todo ello, no lo creó así. Pero hubo un caos que deformó la tierra y todo eso que les estaba mencionando, el cosmos completo. Fue impactado por ese caos. No solo la tierra, como que en la tierra fue la base de todo eso, pero eso incursionó a todo lo creado, hermano. Entonces, él estableció y no la hizo un lugar desolado. Póngale atención a esto, sino que la formó para ser habitada. ¿Por qué? ¿Por quiénes? Por todo lo que Dios creó, plantas, por los peces, por las aves, por los animales, pues en general, por la vegetación y por el hombre. Yo soy el Señor y no hay ningún otro, dice. Entonces, cuando Dios creó la tierra en el verso 1, hermano, no la hizo así desolada. Porque entonces, ¿por qué estaba desolada en el verso 2? Ahorita vamos a ver. Apocalipsis 16, la versión de las Américas. Y juró el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo. Otro texto que comprueba de que Dios creó cuando Dios creaba, lo había creado para habitar y habían estado habitados, los cielos y la tierra que Dios había creado en el Génesis 1 habían estado habitadas. Para eso Dios las creó. Mire, Apocalipsis 16. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay. Mire, Dios creó el cielo y las cosas que en él hay, la tierra y las cosas que en ella hay, el mar y las cosas que en él hay. Entonces yo digo también aquí, bueno, aquí me meto otros 20 pesos, pero solo voy a echarme una pensada acá, porque hace una separación de los tres: los cielos, la tierra y el mar. O sea, porque a veces nosotros conocemos como que el mar, aquí está en la tierra, tiene parte, pero podemos ver de que también en la Biblia dice, por ejemplo, la mar entregó sus muertos. O sea que también es como otra región, una dimensión también donde existen otras, las almas de algunos que han fallecido, que contiene ahí, es como un depósito de almas también. Pero mire, son tres, aquí aparece, mire. El cielo, la tierra y el mar y las cosas que en él hay. Pero entonces cuando usted ve ya en los siguientes versos dice que toda el agua, hermano, como que había pasado un diluvio completo que había inundado hasta el cosmos completo, hermano. Es que eso está tremendo. Y usted, nah, hermano, pura ciencia ficción lo que usted me está diciendo. Ya va a ver, ya va a ver. Mire, la tierra y las cosas que en ella hay. Y el mar y las cosas que en él hay. O sea que Dios lo que había creado, lo creó, sea cielo, sea tierra, sea mar, lo creó para ser habitado, no para que estuviera en caos. Y mire otro. Bueno, entonces miremos acá, Génesis 1:1 relata acerca de la creación de los cielos y de la tierra. Los cielos nos habla del firmamento, el aire, las nubes, los cuerpos celestes y el firmamento. Todo eso lo creó cuando Dios dice, y creó Dios los cielos, creó todo ello, los firmamentos, el cosmos, todo, hermano. Entonces, y creó, todo lo invisible, pero celestial, lo que sí existe en esa otra dimensión espiritual. Entonces, y luego en el segundo, creó la tierra, y ese es el lugar firme, todo lo visible. Entonces, ahora en el Génesis 2, dice que la tierra estaba, Génesis 1:2, desordenada. Esto quiere decir desolada. Vacía quiere decir vacuidad, que fue evacuada. Y dice que habían tinieblas y había abismo. Y entonces, ¿qué me da a conocer esto? Como que hubo una especie de juicio que trajo toda esta destrucción. Porque cuando en el Génesis 1, Dios no la creó así como está en el Génesis 1, el verso 1, no fue creada así como aparece en el verso 2. Entonces hubo un juicio acá que trajo toda esa destrucción y trajo esa desolación que la tierra se miraba como desierto. Fue destruido todo, hermano. Y usted me dirá, no puede ser. No, si la Biblia dice, hermano, que, por ejemplo, en el fin de los siglos la tierra va a arder todo en fuego. Entonces no creamos, hermano, que no puede ser posible, porque si Dios es capaz de crear también una inmensa tierra como la que tenemos, también es poderoso para poderla destruir. Entonces Génesis, y mire, en el verso 3 al 5,
empieza la narración de lo que fue creado en el primer día. Porque yo no puedo decir de que el verso 1 y en el verso 2 está la narración del primer día. No. Porque puedo ver de que son tiempos diferentes, distintos, como que son tiempos distintos. Y usted me puede decir, no, pero Dios creó las cosas en una semana. Sí, sí, así es, ahí dice la Biblia. Pero como que tuvo su inicio de la semana, ya aquí está, ¿verdad? En el verso 3 en adelante. Porque dice, mire, entonces, en el verso de 3 al 5 empieza a narrar y dice que fue el primer día, cuando Dios dice... Bueno, se lo voy a explicar así como lo tengo ahorita en mi mente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el verso 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían, ¿verdad?, la faz del abismo. Y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Así dice el verso 2. Entonces, pero ya el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Ese como que entonces, pero ahí dice, hay una palabra clave que es entonces, dijo Dios, sea la luz. Ese como que pasó todos esos juicios en estos dos primeros cuadros acá. Entonces dijo Dios, voy a reorganizar la tierra. Y empezó el proceso de creación nuevamente. Ahora ya no solamente del principio de la tierra, sino que empezó a organizar todo lo que estaba desordenado en el verso 2. Dios lo empezó a organizar. Lo primero que Dios hizo fue, hay cosas, hubo pérdida, hubo desastre, hubo destrucción, hubo vacuidad y habían tinieblas. Entonces dijo Dios, bueno, lo primero que voy a hacer sea la luz. Y apareció la luz. Note que la luz no fue creada, sino que fue como que se le ordenó que apareciera en ese lugar, sea la luz. Entonces, yo veo y digo que lo comparo, por ejemplo, a la parábola que dice la Biblia que había una mujer que tenía 10 dracmas y dice que perdió una. Dice que lo primero que hizo fue encendió la luz y empezó a buscar todo hasta que la encontró. Como que eso es lo que pasó acá, porque Dios nos deja ejemplos reales, visibles, incluso hasta terrenales, para que nosotros podamos entender todas estas dimensiones y encontrarle explicación a cada uno de ellos. Deme un segundo acá. Bueno, entonces en el verso 3 al 5 dijo Dios, sea la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas, ¿verdad? Y entonces dijo, y después vio Dios que era bueno, dice, y fue, a la mañana la llamó día, y en la noche la llamó, en la tarde lo llamó noche. Pero yo digo, y fue un día, dice, el primer día, pues, el día número 1. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se midió ese tiempo del día? ¿Cómo se midió ese día? ¿Qué medidas usó Dios para decir, ese fue un día? Ese fue un día. Note que no hemos hablado cómo fue que apareció todavía las tinieblas, cómo fue que tuvieron su origen. Pero hubo una diferencia, dijo, bueno, en este transcurso de tiempo se llamará día y este otro transcurso de tiempo se llamará noche. Similar a lo que ahora nosotros vivimos, ¿verdad? Que en el día tiene ciertas horas, el día completo tiene 24 horas, pero se divide en dos partes. En la parte de clara, nosotros le llamamos día y en la parte oscura le llamamos noche, ¿verdad? Que cada cosa tiene su respectivo demandas, ¿verdad? Porque le cae la noche y nosotros ya sentimos sueño y a reposar, pero sale el día y a trabajar y a hacer todo lo que necesitamos hacer. Pero yo digo, ¿qué sistema de medición el Señor ocupó acá, o Dios ocupó o hizo para poder declarar de que fue un día? Eso está tremendo. Eso está tremendo. ¿Por qué? Porque el día que nosotros ocupamos acá, el tiempo cronológico, empieza y tiene su inicio en el cuarto día, cuando Dios crea el sol y la luna y todo, y las estrellas.
en el cuarto. Entonces Dios tiene unas medidas para señalar los días de la creación. No son 7 días de la semana así como nosotros lo vemos, sino que así, pensando y analizando en la Biblia y pidiéndole al Señor que nos ayude a alumbrar y a enseñar todo esto para que podamos adquirir sabiduría. Hay otro principio que incluso el apóstol Pablo lo recalca y dice, no quiero, la Biblia lo dice, hijitos, no os olvidéis, no quiero que lo olvidéis, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, tiene su importancia saber esto, porque claro, en el tiempo que fueron creados, las cosas que existen ahora que vemos en la tierra fueron en un día. Pero eso, cada uno de esos días tienen un sistema de medición diferente al de nosotros ahora en día. Entonces, pero miren, ahora veamos cómo fue que las tinieblas que aparecieron aquí en el caos del verso 2 tienen su origen. Porque la palabra tinieblas quiere decir Hoshek, algo así. Dice que quiere decir oscuridad. Tinieblas figurativamente habla de miseria, destrucción y muerte. O sea que en el verso 2 apareció ya la muerte, apareció la miseria, apareció la ignorancia, apareció la tristeza, apareció la maldad, porque todo eso quiere decir la palabra tinieblas. Oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso, tinieblas. Todo eso ya estaba activo ya en el verso 2. ¿Cómo se originó? Ya lo vamos a ir entendiendo tras el desarrollo del tema. Mire, en Nehemías 9:6, mire, dice, solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército. Por eso le digo que Dios creó los cielos y creó sus ejércitos, creó el mundo celestial, espiritual que nosotros no vemos, pero existe. Incluso nosotros tuvimos nuestra incursión también en ese mundo, entonces espiritual, porque éramos espíritu antes. Y luego creó la tierra y todo lo que en ella hay. Y luego los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Ahí creó a los ángeles. Cuando Dios creó los cielos, creó a los ángeles, creó a los serafines, querubines, arcángeles, ángeles, seres vivientes, los hijos de Dios que aparecen en la Biblia ahí a veces que los ven Elohim, aparece y todas esas creaciones espirituales que desconocemos, ahí fueron creadas. Ahí aparece, por ejemplo, en Ezequiel, aparecen unas creaciones tan asombrosas, hermano, tremendas. Entonces, pero mire, todo eso fueron creados cuando Dios creó los cielos. Porque de otra manera no lo podemos explicar, pero sí lo explica de esta manera la palabra del Señor. Entonces, y luego dice, mire esta pregunta entonces, ¿por qué si Dios creó así, por qué se desordenó la tierra y por qué quedó vacía entonces? En Ezequiel 28 ya vimos que primero, como que antes de que Dios creara la tierra, primero creó lo celestial, creó los cielos y todo lo que en él habita y sus ejércitos de ellos. Entonces, y luego creó la tierra y también la creó ordenada y firme y para ser habitada. Entonces, y da a entender la Biblia que fue habitada. Entonces, ¿por qué la tierra entonces que fue creada en el capítulo 1, ordenada y habitable, por qué en el verso 2 aparece vacía? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a entender leyendo, vamos a leer varios textos ahorita, pero de esta manera vamos a poder entender más, vamos a tener más luz. Ezequiel 28:12, la versión de las Américas. Hijo de hombre, eleva una elegía. Una elegía es como un canto de lamentación por algo que se perdió. Eso es elegía. Canto es como una poesía de lamentación por algo que se perdió. Entonces el Señor aquí le dice, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro. Y dile, esta parábola acá, esta elegía, tiene una conexión con la historia y la caída y lo que era el nacimiento y la historia completa de la vida de Luzbel. Luzbella, que se llama, ¿verdad? Se traducía. La historia del nacimiento
del diablo, porque él no era diablo, él se vino a degradar a tal punto en convertirse diablo en el terror de las naciones, pero él no era eso al principio de su existencia y su nacimiento. Entonces, esta elegía es como una parábola que el Señor usa, terrenal, explicándonos de un personaje, tomando, la historia de un personaje terrenal para podernos dar a entender cómo fue la historia también de este personaje espiritual que tuvo su inicio, ¿verdad?, en los cielos. Mire, así dice el Señor Dios: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Leámoslo poco a poco para poder ir entendiendo cuál era su función primero. El sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Era un ser esplendoroso, hermano. Cuando Dios creó la tierra, la creó habitada por reinos, y eso lo vamos a poder averiguar aquí en Eclesiastés 28. Entonces, y esa elegía, hermano, narra entonces la historia y la caída de este personaje llamado Luzbel. Entonces, que él era el sello de la perfección, dice. O sea, se creaba una creación, se hacía algo y él lo sellaba. Esa era su autoridad, era tremendo. Lleno de sabiduría, tenía mucha sabiduría. Y en hermosura era perfecto, dice. Mire, hermano. O sea que nos da a entender también de que el Señor nos dice: sed perfectos porque nuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, pero eso también no quiere decir de que estamos absueltos de poder negar a Dios. Y en el verso 13, 28, 13 de Ezequiel dice, la versión de las Américas: en el Edén estabas, en el huerto de Dios. ¿Dónde estaba este personaje? En el Edén, en el huerto de Dios. Es interesante porque ya en el Génesis 2, Génesis capítulo 2, dice que Dios también puso a Adán, lo puso en un huerto, en un jardín del huerto de Dios. Que estaba la tierra, en medio de la tierra pues está como un huerto, y en medio de ese huerto estaba el Edén, jardín donde Dios había puesto al hombre que había creado. Pero también antes de ese hombre, en Génesis 2, de haber sido creado y puesto en el huerto, también dice la Biblia que este personaje, Luzbel, también estuvo en el huerto de Dios, en el Edén, en el huerto de Dios. Y mire de cómo estaba formado este huerto: toda piedra preciosa era tu vestidura. Dice, mire, hermano. ¿Cuál era su vestidura? Habían piedras. Tenía como una vestidura sacerdotal, porque eso lo vemos también en la vestidura de hermosura que tenía el sumo sacerdote ahí en el tiempo de Moisés. Aarón tenía una vestidura de mucho esplendor, de mucha hermosura. Para honra y hermosura Dios le fabricó esa vestidura. Entonces, ¿pero qué tenía en el pectoral? Piedras preciosas, distintas piedras. O sea, ¿qué representaba? Representaban las tribus que formaban ese pueblo, esa nación, perdón, y cuando él se las ponía, él iba en representación de esas tribus, de toda esa nación. Y cuando iba delante del Señor, es como decía: Señor, aquí vengo, pero no vengo yo solo, vengo representando a estas tribus que están aquí en mi pecho. Mira, la tribu de Efraín, de Manasés, de Judá, de Leví, y todas las 12 tribus. Y también porque estoy responsable de ellas, porque traía también aquí en sus hombros, traía también esas tribus, los nombres de las tribus. O sea que Luzbel también más o menos era similar. Se acercaba delante de Dios y tenía como creaciones delegadas a su cargo. Decía: Señor, yo me acerco aquí, pero mira, no estoy solo, aquí traigo creaciones, piedras sacerdotales que dan a conocer cuál es mi oficio. ¿Cuál es tu oficio? Ser encargado, responsable de estas creaciones. Es una pensadita, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia acerca del sacerdocio. Pero mire, piedra preciosa era tu vestidura, del rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el onice y el jaspe y el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro y la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Mire, el 14.
tú, querubín protector, o sea que era un querubín, y la función de un querubín es proteger, de alas desplegadas, pues con sus alas, ¿verdad? Protegían, por eso es que en el arca del pacto habían dos querubines con sus alas así desplegadas, porque su función era proteger los secretos que estaban ahí dentro del arca, que era el maná, las tablas de la ley, el maná que había caído del cielo y la vara de Aarón que había retoñado. Entonces, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Pero yo no me quiero detener mucho en eso para que podamos entender otras cosas, el origen de las tinieblas y por qué la tierra estuvo desordenada y como desierto. Perfecto eras en tus caminos, dice, desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Mire, o sea que se corrompió. Era perfecto, pero se fue corrompiendo poco a poco. ¿Por qué se corrompió? Dice, a causa de las multitudes de tus contrataciones. Hay otras versiones muy lindas que hablan a causa de, que habla acerca de tus enojos, dice. Como que él empezó, era perfecto en liderar y todo eso, pero como que empezó a enojarse, cuando iba a liderar, ya no lo hacía de manera correcta, sino como que iba y decía, no quieren orar a Dios, pues un juicio así, o sea, no quieren venir a la iglesia, juicio. Y había mucho enojo en él. Así lo puede ver en otras versiones. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Pero él como que lo contrataban también, como que lo llamaban para, como que lo hacían ver importante a él. Tenía muchos negocios también. A la causa de tus muchos negocios, dicen otras versiones. Entonces fuiste lleno de iniquidad, lleno de enojo, dice ahí las otras versiones que le digo. Y pecaste. Entonces, por eso, hermanos, por eso es que ahora yo puedo entender que no caiga el sol sobre vuestro enojo. Entonces digo, ¿por qué? Porque el enojo nos puede llevar a pecar a nosotros y también a ser quitado. Y el enojo, ¿por qué nosotros podemos estar muy enojados? Por las muchas ocupaciones que solemos tener, a veces andamos haciendo esto y lo otro y lo otro y lo otro. Por ejemplo, ahorita que nuestra niña nació con mi esposa, estábamos hablando el otro día, y digo, han cambiado cosas, ¿verdad? Sí, a veces ya no hacemos las cosas que solíamos hacer. Ay, ¿y ahora cómo le hacemos? Digo yo, ¿verdad? Pero miramos que de repente me empecé a ver como que enojado andaba yo, y de repente y le veo como que hemos andado un poco así, como que muy, muy raros, ¿verdad? Tensos. Y de ahí hablando, ¿verdad? Nos pusimos de acuerdo. Pero, mire, porque ya estábamos muy ocupados con esto y con lo otro. Y eso nos puede llevar a enojar a nosotros y pues nos puede llegar a pecar. Nos puede llevar a pecar. Y eso es lo que pasó con Luzbel, mire. Por lo que ya te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y luego en el verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste la sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra. Mira, ¿a dónde lo arrojaron? En tierra. Te puse delante de los reyes, o sea que la tierra ya tenía reyes. ¿Sí vio? Para que vieran en ti un ejemplo. O sea que él cayó. ¿Y a dónde cayó? A la tierra. ¿A dónde lo tiraron? A la tierra. Y no es lo que dice pues la palabra del Señor ahí en los evangelios cuando dice el Señor Jesús, llegan los discípulos, ay Padre, ay Señor, hasta los demonios se nos sujetan a nosotros cuando oramos por los endemoniados. Y el Señor Jesús les dice, yo vi a Satanás descender como rayo del cielo. Lo tiraron, hermano, a la tierra. Lo tiraron. Entonces ahí dice, te arrojé en tierra, te puse delante de reyes. Mire, para que vieran en ti un ejemplo. O sea que para que aprendieran también los otros que estaban en la tierra a temerle a Dios. A temerle a Dios. Para que vieran el ejemplo de ese gran personaje. Yo cuando vi esto y empecé a leer, dije, Señor, si así había sido este personaje, esta potestad tan tremenda en cómo tú te expresas de él, y pecó. ¿Y qué es lo que pasó? Que fue quitado completamente. Ay, Señor, ayúdame a no fallarte, Padre, porque yo sí quiero permanecer cerca de ti, le digo yo. Hasta temor sale en uno, hermano, nace en uno cuando uno lee esto. Te arrojé en la tierra, lo quitaron del lugar santo.
y te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. O sea, si se apartan de Dios, también Dios los desecha. Si se apartan, también los desecha. Si se acercan, Dios se acerca, pero si se apartan, también Dios los desecha. Entonces, mire, entonces Luzbel aquí ya existía, nos da a entender aquí que él ya existía cuando él incursionaba y hacía todas sus contrataciones y todo su oficio, la tierra ya existía. Aquí lo dice porque fuiste lanzado ¿a dónde? A la tierra, o sea, ya existía la tierra. Entonces, y ya existían reyes también, gobiernos, gobernantes de aquí, regímenes en la tierra. Por eso es que la tierra hermano, Dios no la creó desolada, ni estaba vacía, pero se vino a vaciar. Entonces, el verso 19 del capítulo 28 dice, al verte, o sea, esos reyes que estaban en la tierra, han quedado espantadas las naciones que te conocen. Porque él lo conocían, lo contrataban como quien dijera, hermano Luzbel, venga a echarse un concierto acá a la tierra de esta nación y le vamos a pagar muy bien. Y lo contrataban porque él era pues un ministro, un sacerdote, ministro de la alabanza. Y entonces él como que se empezó a sentir grande y como que él tenía esa autoridad sobre la tierra. Usted lo puede ir viendo cuando usted vaya a leer todos estos textos que le voy a decir, los contextos, ya va a haber capítulos completos. Usted va a poder entender más. Pero dice que ha quedado, todas las naciones cuando lo venían, cayó el principal, el que nos representaba delante de Dios. Y empezaron a decir las naciones, ¿por qué cayó? Porque se enalteció su corazón. Ay, no, líbranos, Señor, de enaltecernos también. Fueron un ejemplo. La caída de ese personaje fue ejemplo para esas naciones. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. De una vez, hermano, lo quitaron completamente del monte de Dios. Porque él como que venía a la tierra y a otras creaciones que se le habían delegado y estaban bajo su cargo de acuerdo a las piedras que tenía. Entonces, y llegaba al monte de Dios y las representaba allá delante de Dios. Pero cuando pecó, los lanzaron una vez hacia la tierra. Por eso es que dicen ahí en Lucas 10:18, palabra de Dios para todos, y les dijo, hablando de Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, Isaías, ahora miremos otro ejemplo, porque aquí hay otro personaje que Dios lo ocupa también como un ejemplo para demostrar y para enseñarnos la historia, de Luzbel. En Isaías 14:15, la versión de las Américas. Vaya usted a leer los otros textos porque por cuestión de tiempo no se los puse. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Ha sido derribado. O sea, como que ha venido degradándose. Lo vinieron bajando a él. Entonces, ha sido derribado, pero lo importante acá fue derribado. Entonces, Isaías 14:16, la versión de las Américas. Los que te ven, te observan, te contemplan y dicen, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra? Porque tenía una autoridad tremenda esta potestad. Por eso, hermano, es que a él no lo enviaron para otro lado, sino que porque él tenía una autoridad sobre la tierra. Entonces, y cuando él cayó, lo enviaron a la tierra también. A lo que él gobernaba, ahora lo hicieron también uno de ellos. Y es más, mire, aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, o sea que ya había tierra. Él incursionaba en la tierra. Que puso al mundo como, mire hermano, puso al mundo como un desierto. ¿Sí vio qué es lo que pasó? ¿Por qué dice la Biblia que en el verso 2 que la tierra estaba desordenada y vacía? Porque cuando este personaje fue lanzado a la tierra, vino a causar caos. Causó caos y por eso la tierra estaba desordenada, porque estaba como desierto. ¿Por qué? Y aquí dice, mire, este personaje puso al mundo como un desierto. Y esta palabra mundo, aunque puede aplicarse solo terrenal, habla de
de planetas también, como cosmos también. Entonces los dejó como desiertos, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel. Trajo destrucción completa, hermano, cuando fue derribado. Entonces, cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos. Mira, hermano, como que cuando lo derribaron, me dice, cubriré los cielos y oscureceré las estrellas. Entonces, ahora podemos entender que por qué aparece en el verso 2 las tinieblas. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Por qué aparecen tinieblas? Porque cuando él fue quitado, como era el lucero de la mañana el que alumbraba todo eso, le quitaron esa su luz, la gloria que tenía, se la quitaron y entonces dijo Dios, ahora voy a cubrir los cielos y oscureceré las estrellas. Entonces cubriré el sol de nubes y la luna no dará su luz. Por eso es que eso ya había existido, pero entonces dijo Dios, por eso dijo Dios no lo creó, es que eso ya estaba. Dijo, sea la luz, porque ya había un sistema como alumbrar toda la creación completa, una manera como se alumbraba la creación completa. Pero cuando cayó, como que a le habían encargado eso, como que él era encargado de eso, iluminar muchas cosas. Entonces, se oscureció, salió las tinieblas. Por eso es que dice alguien por ahí que el frío no es más que ausencia de calor. Realmente no tiene su origen en sí, no existe por naturaleza, sino que es ausencia de calor. Y las tinieblas también es ausencia de luz. Como que Dios, para declarar un juicio, dice, pues quito mi luz. Eso es lo que pasa con aquellos que dice que el Señor a los que toma por hijos los disciplina, pero aquellos que son bastardos no les pasa nada. O sea, andate pues, quedas en tinieblas ahí, sin luz, como un juicio, ¿verdad? Entonces dijo Dios, bueno, el juicio que yo les voy a declarar a ustedes, les voy a quitar la luz. Luna, ya no alumbren, estrellas, ya no alumbren. Los cielos los voy a cubrir y toda la tierra va a quedar en oscuridad. De ahí surgieron las tinieblas. Entonces, y por eso se encontraba en el Génesis 2 las tinieblas sobre la faz del abismo. Todos los astros brillantes del cielo, dice el verso 8, oscureceré por causa tuya. ¿Por causa de quién? De la caída de ese personaje, hablando de Luzbel. Y pondré tinieblas sobre tu tierra. Declara el Señor Dios. Qué tremendo, ¿ya vio, hermano? Aquí, no, pero ahí le está haciendo el Señor está hablando ahí de una persona y todo. Es un ejemplo de cómo aconteció. Porque aunque estos reyes de la tierra aunque hayan sido grandes y poderosos, no abarcaban toda la tierra. Pero las tinieblas sí cubrieron toda la tierra. Porque lo que el Señor está hablando acá, así como hice con estos hombres terrenales, así hice en el principio, en el Génesis de la tierra, así hice con Luzbel. Y eso narra el ejemplo de ellos, la caída de ellos narra el ejemplo de Luzbel. Y usted lo puede vaya y estúdielo, ya verá. El verso 9, Ezequiel 32:9, también aquí habla de Faraón, que también la caída de él narra y describe la caída de esta potestad. También turbaré el corazón de muchos pueblos cuando haga llegar la noticia de tu destrucción entre las naciones, hasta tierras que no has conocido. Y el verso 10, y haré que muchos pueblos se queden pasmados por causa tuya, y sus reyes, en gran manera se aterrorizarán de ti cuando yo blanda mi espada ante ellos. Temblarán constantemente, cada uno por su vida, el día de tu caída. Entonces, ¿por qué estaba acá? Acá. En el Génesis de la tierra, acá. En el Génesis de la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Era por qué? Porque aquí hubo en el verso 2,
está narrando que entre medio del 1 y el 2 prácticamente hubo un juicio y fue la caída de esta potestad. Entonces, por eso es que la tierra fue evacuada, fue desolada, quedó como desierto, porque él causó todo, como que hubo un juicio y eso fue causado por la caída de este personaje. Y eso es lo que decía, él dejaba desierta la tierra, entonces a él lo enviaron allá, a esa misma tierra. Entonces, ya veo que es tremendo esto, hermano, y por eso yo le digo que necesitamos mucha sabiduría para poderlo entender, comprensión, y pues yo sé que son temas un poco complicados de razonarlos, y tal vez usted dirá, ¿para qué me va a servir eso a mí? Porque yo también sé de que, por ejemplo, a mí me pasó, yo leí Génesis, lo leía de una manera y otra, y solo lo agarraba como una lectura cotidiana, pero Génesis, hay una profundidad ahí narra los acontecimientos de los tiempos, solo que no está de manera así sencilla. A veces nosotros lo queremos así sencillo, pero no. Dice la palabra de Dios que Él se esconde y debemos nosotros buscarlo. Entonces el conocimiento está, pero hay que también buscarlo. La verdad está, pero hay que buscarla. Y Dios se deja hallar de aquellos que le buscan, hermano. Entonces, ahora cuando yo lo veo así, yo puedo entender, ahora entiendo Génesis 1, ahora entiendo Génesis 1 y 2, y así. Y la siguiente semana, primero Dios, vamos a estar entrando a la historia de cómo Dios empezó a crear día por día, ¿verdad? Y sus acontecimientos en esos tiempos creativos de Dios, en esa semana creativa de Dios. Vamos a entrar a la siguiente semana, pero ahora hemos visto esto, ¿cuál fue? El Génesis ahora nos enfocamos, en el tiempo creacional de la tierra, en el Génesis de la tierra, más que todo. Así le hubiéramos puesto al Génesis de la tierra. Pero bueno, hermanos, yo le voy a pedir que oremos y que sea el Señor plantando ese conocimiento en nuestra mente y nuestro corazón, para que se cumpla ahí el Salmos 90, para que penetre en nosotros sabiduría. Amén. Y eso nos va a llevar a poder entender la profecía de los tiempos finales. Amén. Los acontecimientos finales, la escatología de los acontecimientos finales. Entonces, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por la oportunidad que tú nos das de poder expresar, enseñar tu palabra. Y yo te ruego con todo mi corazón de que tú sigas derramando esa unción magisterial, Señor, sobre tu iglesia, para que nosotros podamos entender tu palabra con exactitud. Señor, no permitas que hablemos cosas humanas, cosas aprendidas de humanos, Señor, y enseñadas por el humano, sino que la revelación de tu Santo Espíritu caiga sobre nosotros para que podamos entender tu palabra conforme lo que está escrito en ella. En el nombre de Jesús, danos tú la explicación, el razonamiento necesario para poderlas entender en el Espíritu. Y que se cumpla tu palabra, que el espiritual entiende las cosas espirituales y ama y anhela las cosas espirituales. En el nombre de Jesús, por favor, sella esa palabra en nuestros corazones para que adquiramos sabiduría, para poder apartarnos del mal el día que eso acontezca. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, por favor, bendice a aquellos oyentes, líbralos de todo mal, dales ese conocimiento que ellos están buscando de tu palabra, dales hambre de ella, Señor, para que siempre busquen el pan, Señor, de cada día. En el nombre de Jesús yo los bendigo, dales paz, te lo pido por favor, amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana, pero hoy nos vemos en el templo a las 6 de la tarde y tendremos nuestra Santa Cena. Así que prepárese porque vamos a hacer fiesta hoy en la tarde al Señor también. Dios les bendiga.